días, mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos a este tiempo de reflexión de la palabra de Dios. Hoy estaremos tratando este tema que hemos titulado El ataque de Hamás. Usted posiblemente está pensando, ya sabe de qué se trata. Tiene que ver con la guerra que se libra en el Medio Oriente entre Hamás, ese grupo terrorista, y el pueblo de Israel. Esto lo hacemos para dar un poco de claridad, aunque sabemos que detallar, ir en profundidad en este tema, necesitaría muchísimas horas, tal vez días, para explicar todo lo que implica este conflicto árabe-israelí. Pero vamos a tener algunos puntos importantes en este conflicto. Usted recordará, si no le recuerdo, que el día 7 de octubre del año pasado, del 2023, el grupo Hamás inició un ataque sorpresivo sobre el pueblo de Israel, principalmente en la frontera entre la Franja de Gaza e Israel, produciendo aproximadamente como 1.200, 1.500 muertos, una cantidad exagerada de civiles, personas inocentes, personas que no son militares, no eran militares. Este grupo palestino Hamás atacó sorpresivamente y llevó cautivo a más de 100 personas hacia su territorio en la Franja de Gaza. Entonces, eso como introducción. Pero podemos decir, para que tengamos un panorama más amplio, que esa región en conflicto es lo que antiguamente se llamaba la región de Judea, que posteriormente, cuando estuvo bajo el Imperio Romano, conquistado por Roma, lógicamente, el emperador Adriano cambió el nombre de Judea a Palestina, o más bien Siria-Palestina, y después terminó llamándose Palestina. Y eso ha traído bastante confusión. Y muchos piensan que por ser ese territorio denominado Palestina, le corresponde a los palestinos. Pero la verdad es que ese territorio está ocupado por diferentes etnias. Más bien, había árabes, pero también era el asiento de los judíos. En la actualidad, ese territorio está dividido en 3 zonas. Lo que se llama Israel, con su capital, entre comillas, Jerusalén, porque oficialmente la capital es Tel Aviv, aunque en la práctica Jerusalén es la capital. Y está, esa franja, ese territorio está dividido en 3 zonas: Israel, la Franja de Gaza y Cisjordania. La Franja de Gaza y Cisjordania son territorios ocupados por los palestinos. Ahora bien, los que atacaron a Israel, los que están en conflicto con Israel, son los palestinos que están en la Franja de Gaza, que hay aproximadamente unos 2 millones de habitantes, más o menos, 2 millones de habitantes. Y allí tiene asiento y control el grupo Hamás. El grupo Hamás es un grupo relativamente nuevo. Fue fundado en el año 1987. Es de la línea sunita. Y la zona de Cisjordania, que usted puede ver ahí en el mapa, en su pantalla, dice Cisjordania, esa zona, allí actúa otro grupo también terrorista musulmán que se llama Hezbollah, que fue fundado en 1982. Pero este no es sunita, sino chiita. Ambos grupos están patrocinados, podemos decir así, ayudados por Irán. Irán, que es un país con corte netamente musulmán de la línea chiita. Entonces, pero antes de eso, los palestinos, haciendo un poquito más de historia, estaban representados por Yasser Arafat en los tiempos en que se fundó la OLP, o sea, la Organización de Liberación de Palestina. Recordamos que Yasser Arafat hizo una gran labor y buscó la paz
él sí trató de que hubiese paz. Él abandonó la guerra, el terrorismo contra Israel, y se dedicó más bien a los canales diplomáticos, a la vía diplomática, para tratar de que fuese reconocida la nación de Palestina, que es uno de los objetivos que ellos tienen. Ahora bien, estos grupos como Hamas tienen no solamente como objetivo la creación del Estado de Palestina, sino también la destrucción del pueblo de Israel. Y ahí es donde viene el problema grave, porque ellos no solamente están peleando territorios, sino también por la extinción del pueblo judío. Entonces, esto es bien interesante saberlo, porque es un conflicto difícil para que tenga una paz duradera. Ha habido tiempos de paz, pero siempre está latente la guerra, porque el pensamiento, sobre todo, de este grupo Hamas, que es un grupo no solamente militar, sino también político. Ellos manejan la Franja de Gaza, gobiernan la Franja de Gaza, diferente a Hezbollah en Cisjordania. El grupo Hezbollah solamente es un grupo militar, y allá sí tienen su presidente, podemos decir. Pero acá en la Franja de Gaza está el grupo Hamas con el control total de la política, de la economía, de todo, de la parte militar, lógicamente. Entonces, este conflicto se remonta, algunos dicen, de los tiempos bíblicos, pero podemos recordar que en el año 1948, en mayo, si mal no estoy, en ese mes de mayo de 1948, se fundó el Estado de Israel oficialmente. Al día siguiente se levantaron los palestinos, los árabes, en guerra contra Israel. Y desde entonces ha sido un ambiente de guerra entre estas dos etnias, entre estas dos naciones, podemos decir, desde el 14 de mayo de 1948. Entonces, han venido tantas guerras entre árabes y judíos. Recordamos la famosa guerra de los 6 días, en la cual Israel expandió su territorio. Entonces, y también en el año 87, recordamos, 1987 se formó este grupo Hamas. Ahora, eso fue después de lo que se llamó la intifada, un levantamiento árabe. Ahora, los Hamas no representan la totalidad de los árabes, ni de los palestinos, los que están en Cisjordania. Están representados más bien por Hezbollah, otro grupo terrorista. Entonces decíamos que Hamas tiene dos objetivos básicos: crear el Estado palestino y destruir al pueblo judío. Ahora, esta guerra, como toda guerra, ha traído destrucción y muerte. Y nosotros como cristianos tenemos que estar orando, seguir orando, porque yo sé que muchos están orando, y si no está, comience desde hoy a orar por la paz de Israel. Hay que orar para que este sea un territorio de paz, pero lo que está escrito en la palabra de Dios se cumplirá. Vendrán guerras sobre este territorio, pero también es importante saber que esta guerra ha traído muchas víctimas inocentes, como toda guerra por lo general, pero la mayoría de las bajas son civiles, de un bando como del otro. Muchos en estos tiempos, muchas naciones, algunas naciones podemos decir, no muchas, algunas naciones ya están desaprobando las acciones bélicas de Israel contra la Franja de Gaza, porque en su afán por destruir al enemigo, que es Hamas, quienes causaron tanta muerte, tanta violencia en el pueblo de Israel de una manera sorpresiva, reprochable. Pero ya hay voces que se están levantando de gobernantes, de países, de gobiernos enteros, en contra de lo que está haciendo ya Israel. Se dice que ya van más de 14.000, 15.000 muertos en la Franja de Gaza, y la mayoría son civiles, no son militares, son civiles, no son del grupo Hamas. Y sepa usted también que en el territorio de la Franja de Gaza no solamente hay árabes palestinos, también hay cristianos, para que usted sepa.
al igual que en Israel, no solamente hay judíos, hay cristianos también. Y en ambos lados, la población civil y estos grupos cristianos están sufriendo bajas considerables, están padeciendo esta guerra. La palabra del Señor nos dice, nos da a entender de una manera directa que Israel es el pueblo escogido por Dios. En Deuteronomio capítulo 7, leamos los versículos del 6 al 8, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Esta palabra nos está diciendo que el Señor, en su soberana voluntad, escogió a Israel como su pueblo para bendecirlo, y Israel goza de una protección especial del Señor. Está rodeado por enemigos, está rodeado por pueblos árabes, por musulmanes en general, porque hay unos que no son árabes, pero son musulmanes, con el caso de los iraníes. Los iraníes, recuerden, son persas. La Biblia habla de los persas, en la historia habla de los persas, y estos son precisamente el pueblo de Irán, que son musulmanes, no son árabes, pero son musulmanes de la línea chiita. Los chiitas, yo le he hablado de chiitas y sunitas, y quiero aclararle que dentro del islamismo, los musulmanes están divididos en dos grandes corrientes. Hay otra más, menos relevante, pero las principales son los chiitas y los sunitas. ¿Quiénes son los chiitas? Los que desde un principio dijeron que los que dirigían el pueblo musulmán, los dirigentes del pueblo musulmán deben ser de la línea familiar del profeta Mahoma, y por lo tanto su yerno Alí debía ser quien dirigiera a los musulmanes. Por el contrario, los sunitas dicen que el dirigente máximo de los musulmanes debe elegirse por la mayoría musulmana. Entonces, hay esas dos grandes corrientes que en ocasiones rivalizan entre sí hasta de una manera violenta. Entonces, mis estimados hermanos, esto es como para tener un panorama de ese conflicto tan complejo. No es fácil que se firme una paz entre Palestina, entre los palestinos e Israel, o entre los árabes e Israel, o entre los musulmanes e Israel. No es fácil. Es un conflicto que lleva siglos, lleva muchísimos años. Ha habido esfuerzos de las potencias mundiales, se han sentado, recordamos los acuerdos de Camp David, en la época en que Egipto también estuvo como mediadora, en la época que el presidente Anwar el-Sadat también cambió su estilo de atacar a Israel. Hicieron una paz entre Israel y Egipto, y el presidente Anwar el-Sadat de Egipto terminó también asesinado. Los enemigos de la paz están siempre torpedeándola y hacen lo que sea con el fin de lograr su objetivo. Así que, mis estimados hermanos y amigos, nosotros como cristianos, ¿qué posición debemos asumir? Debemos que orar por el pueblo de Israel sobre todo, pero también tenemos que orar por tantas personas de ambos bandos, tanto de palestinos como israelitas o judíos, que están sufriendo los embates, los rigores de esta guerra, están padeciendo desplazamiento, muerte de sus seres queridos, hambre ahí también, en fin, es algo indeseable. Entonces nos toca seguir orando para que Dios se haga su voluntad, se haga la voluntad de Dios, pero que también esta gente, estos civiles que están padeciendo, puedan tener refrigerio de parte de Dios. Así que oramos todos los días para que se haga la voluntad de Dios, pero que estos hermanos, estas personas que están padeciendo los rigores de la guerra, puedan salir adelante. Repetimos, hay cristianos en ambos bandos, en la franja de Gaza y también en el pueblo de Israel.
Así que no podemos dejar de orar y cumpliendo la palabra del Señor, debemos orar por Israel. Ahora bien, algunos países, repito, están rompiendo relaciones o quitándole el apoyo a Israel. Y eso es como algo profético. Israel quedará solo, quedará solamente, no solo, pero apoyado por Dios. Como siempre, Dios lo ha respaldado. Ahora, una cosa es que entrar nosotros a deliberar si lo que está haciendo Israel es bueno o malo, pero recordemos que estas acciones son dirigidas por el gobierno de Israel, por su primer ministro, Netanyahu, y tal vez podríamos decir se equivocó o no se equivocó, ya eso es algo que la historia lo juzgará, y cada uno lo juzga dependiendo de la orilla que lo mire, pero lo importante es que nosotros oremos por el pueblo de Israel, y en el caso de Colombia, su presidente ha roto relaciones con este pueblo de Israel, con el gobierno más bien. Y hay que hacer claridad que el presidente de Colombia no maldijo a Israel como erróneamente medios de comunicaciones lo han divulgado. Lo que se rompieron fue relaciones diplomáticas a cierto nivel, al alto nivel. Incluso la información es que los consulados, tanto de Israel, siguen funcionando como los de Colombia. El comercio sigue funcionando normalmente entre Colombia e Israel. Fueron rotas las relaciones de gobierno a gobierno. Y dejar bien claro que no hubo maldición de parte del presidente de Colombia hacia el pueblo de Israel, lo cual sería muy grave si llegara a suceder, pero hay noticias amarillistas, erradas, personas interesadas en difundir mentiras. Así que oremos también por nuestros países, por el país de Colombia, Venezuela, todos los países de América Latina, por Estados Unidos y por toda la humanidad como manda la palabra de Dios. Así que finalizamos esta corta reflexión diciéndole, Dios, gracias por este tiempo, porque sabemos que es parte del cumplimiento de tu palabra. Oiremos de guerra, de rumores de guerra y cantidad de calamidades y señales que están mostradas en tu palabra. Pero queremos, Dios mío, que tu protección esté siempre con tu pueblo, esté siempre con lo que hemos creído en ti, Señor, que sigas ayudando a tu pueblo Israel, por el cual oramos por la paz de Israel, como manda tu palabra, para que vengan mejores tiempos para ellos. Dios mío, lo que tú has predeterminado en tu palabra se cumplirá. Nadie lo puede evitar. Las guerras vendrán, las calamidades vendrán, pero Señor, tú guardas a tu pueblo en el momento de la prueba, en el día malo. Tú estarás de su lado dándole protección en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos y glorificamos tu nombre porque es grande, poderoso y está sobre todo nombre. En Cristo Jesús hemos orado dándote las gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis estimados hermanos y amigos, así estamos finalizando este tiempo de reflexión de la palabra del Señor, recordándole que Cristo viene pronto, así que manténgase en integridad y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bendiciones.